¿Cómo sé si Dios realmente está dirigiendo mi vida? ¿Te sientes cómodo? ¿Te sientes satisfecha con el rumbo que tiene tu vida? Él no quiere ir al lado nuestro viendo cómo tomamos decisiones o simplemente estando ahí. Él quiere ser esa persona principal en nuestra vida. Dios definitivamente quiere dirigirte, quiere dirigir tus pasos, quiere darte paz, quiere darte dirección, pero Dios quiere que nos dejemos dirigir. Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio del podcast Sabiamente. Bienvenidos a otro miércoles más en el que el Señor nos permite estar con cada uno de ustedes. Hoy es una nueva oportunidad para que nos conectemos y el Señor pueda desarrollar en nosotros una sabia mente. Queremos que el Señor siga desarrollando en nosotros esta mente que no sea dirigida por nuestras propias emociones o pensamientos, sino por la sabiduría de Dios. Sabemos, así como dice su palabra, tenemos que procurar, tenemos que pedir, tenemos que anhelar la sabiduría del cielo. Así que este podcast trata sobre eso mismo, cómo podemos alcanzar esa sabiduría que no viene del hombre, sino que viene de Dios. Claro que sí, y nosotros queremos invitarlo a que si aún no lo has hecho, puedas compartir, porque cuando usted comparte, usted nos ayuda a alcanzar más almas para Cristo. Saludamos a todos los que se van conectando y damos gracias a los que comentan, a los que comparten, a los que nos envían sus testimonios, porque ciertamente a veces no tenemos en cuenta que otras situaciones pueden estar pasando a nuestros hermanos, que de alguna forma al comentarnos y escribirnos nos damos cuenta, wow, lo que Dios ha hecho en la vida de esa persona. Amén, amén, amén. Así que su testimonio siempre va a edificarnos a nosotros y al pueblo. Así que si usted puede compartir ese testimonio, hágalo, porque sabemos que así, de esta manera también podemos saber cuán beneficioso está siendo este programa para muchos, que ya cada vez que voy a diferentes lugares, las personas se acercan y dicen, oye, he estado escuchando el podcast, ha sido de bendición. Así que no lo decimos para nuestra propia gloria, sino porque queremos saber si este material, esta información educativa que estamos ofreciendo a través de estos videos es de bendición para otros. Definitivamente. Así que si usted quiere conocer más de lo que nosotros hacemos a nivel profesional, New Hope Psychology Center es el nombre de nuestra compañía, nuestra clínica de servicios de salud mental. Aquí aparece la información para que usted se comunique y nosotros le podamos orientar sobre cómo podemos ayudarle a alcanzar un mejor bienestar emocional. Amén. Y claro que sí, lo que nosotros ofrecemos, la información que ofrecemos a través de este programa no sustituye una terapia psicológica y no es una terapia psicológica, sino que, como bien hemos dicho, estamos proveyendo, ofreciendo información, educación en diferentes áreas. Claro que sí. Así que nosotros queremos recordarle que el próximo 22 de julio tenemos un taller titulado Gana la Batalla de la Mente. Es un taller en donde vamos a dar herramientas para manejar los pensamientos, para que usted pueda desarrollar un mayor control sobre lo que sucede en su mente. Esto es una gran oportunidad para que usted como comunidad de fe pueda unirse con nosotros, y por alguna razón usted no puede estar en vivo en ese día, usted puede recibir la grabación de este taller y sabemos que va a ser de bendición, así que no dude en inscribirse, que será un gran tiempo de crecimiento. Y dicho esto, Nelly, nosotros como seres humanos constantemente nos preguntamos y nos importa saber hacia dónde vamos y cómo estamos. Incluso el discernir cómo vamos caminando según la voluntad de Dios, cómo aprender a reconocer la voz de Dios, cómo desarrollar una sensibilidad en el espíritu y cómo vivir una vida de fidelidad a Dios y entrega, muchas veces nos lleva a reflexionarlo y decir, ¿será que yo estoy caminando según Dios me manda? ¿Realmente Dios dirige mi vida? Porque es una pregunta muy válida que no tan solo nosotros hacemos, sino que otros también pueden observar en nuestra vida. Es una pregunta que definitivamente está ahí. Lo que estoy haciendo, hacia dónde me estoy dirigiendo, las decisiones que estoy tomando son dirigidas por el Señor. Así que de eso nosotros vamos a estar hablando en este programa. Lo que estoy haciendo, la forma en la que estoy dirigiendo mi vida es dirigida por Dios. Claro. La pregunta
tan importante que tenemos que hacerlo. Sí, porque vamos a responder muchas de las preguntas que algunas personas pueden estar haciéndose luego de un caminar en el Señor. Y es la pregunta de cómo sé si Dios realmente está dirigiendo mi vida. Partiendo de que muchos de los que estamos aquí, Nelly, muchos creemos en Dios, muchos oramos, muchos vamos a la iglesia, incluso muchos pudiéramos ser servidores, pero aún nos pudiéramos estar preguntando, ¿realmente estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Esta decisión viene de mí o viene de Dios? ¿Estoy siguiendo el Espíritu Santo? Y realmente pudiéramos estar teniendo una dificultad o una duda si realmente estamos siendo dirigidos por Dios. Y esa duda puede causarnos inquietudes, puede causarnos intranquilidad, puede causarnos emocionalmente hasta una inestabilidad de, oye, yo no sé si lo que estoy haciendo, si la manera en la que lo estoy haciendo realmente es viene de parte de una dirección de Dios. Así que esta pregunta de si soy yo el que está llevando mi vida, si soy yo el que está al volante o es el Señor el que está al volante, es una pregunta que todos nosotros debemos hacernos. ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Por qué y cómo? ¿No? ¿Por qué? Porque esto puede causar diferentes dificultades o incomodidades emocionales. ¿Cómo lo podemos integrar con la salud mental? Si yo me siento que soy cristiano, que creo en el Señor, pero aún así siento esta incongruencia entre que no sé si mi vida va acorde a la voluntad de Dios, esto puede causar ansiedad, Claro. Puede causar tristeza, puede causar desesperación o desesperanza. Por tanto, esto tiene que ver totalmente con la salud mental. Porque cuando no sabemos o estamos confundidos de si nuestra vida está en la dirección correcta, podemos sentirnos, pues sin rumbo o quizás caminando hacia adelante sin saber si es lo correcto. Definitivamente. Y es por eso que queremos hablar sobre este primer punto tan importante para conocer, Nelly, si realmente Dios está dirigiendo nuestra vida. Y es el punto de que Dios quiere dirigir mi vida. Dios nunca tuvo la intención de que viviéramos desconectados de Él. Incluso desde el Génesis vemos un Dios que quiere relacionarse con el ser humano, que no quiere que nosotros andemos por nuestra cuenta, sino que Él quiere estar con nosotros. Él quiere estar con nosotros, quiere caminar de nuestro lado, pero no quiere ser un acompañante más de nuestra vida. Él quiere ser el que dirige nuestra vida. Sí. Él no quiere ir al lado nuestro viendo cómo tomamos decisiones o simplemente estando ahí. Él quiere ser el intérprete. Así se llama el intérprete. Él quiere ser esa persona principal en nuestra vida. Y esa es la primera pregunta que nos debemos hacer en esta noche. ¿Es Dios el acompañante de mi propio camino, del camino que yo me forjé? Sí. ¿O es Dios el que forja mi camino? Sí. El que va adelante diciéndome a dónde es que vamos. Sí, es que muchos cristianos, de lo que nosotros podemos ver desde afuera, se relacionan con Dios desde una forma en donde yo voy y cumplo, yo voy y aquí estoy, fui a la iglesia, me congregué, participé de la actividad, pero no han desarrollado esa relación en donde hay un Dios que habla, hay un Dios que guía, hay un Dios que corrige, hay un Dios que acompaña y que nos llama a servirlos. Así que si nosotros vemos el libro de Génesis capítulo 12, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Es un Dios que tiene la intención claramente de dirigirse a nosotros, de guiarnos a través de una dirección y tener un plan sobre nuestra vida. Así que Dios no le mostró a Abraham todo el mapa y muchas veces exactamente es lo que hace con nuestra vida. Es decir, a veces Dios nos da algunas direcciones, pero no nos deja ver completamente todo lo que va a hacer para nosotros. Por eso es que viene el punto de otros temas que hemos tocado de la confianza en Dios. Pero aquí enfocándonos en esta parte de quién dirige mi vida, Dios y certificándonos, reafirmando que Dios quiere dirigirnos, esto tiene totalmente relación con la parte psicológica, como ya dije hace varios minutos atrás. Cuando nosotros mismos somos los que ponemos esa capacidad en nuestras manos de yo soy el que determino, yo soy el que abro puertas, yo soy el que forjo mi camino, psicológicamente eso puede crear una incertidumbre, puede crear ansiedad de yo no sé hacia dónde voy, yo no sé qué voy a hacer mañana, pero cuando comenzamos a buscar esa dirección de Dios, eso puede causar una mayor paz, una mayor tranquilidad en el camino. Porque la fe nuestra como cristianos funciona muy diferente a lo que nosotros entendemos en la vida. En la vida nosotros queremos saber qué va a pasar.
Claro. Pues yo creo que esto es lo que va a pasar. Pero con la fe, nosotros no sabemos lo que va a pasar, pero sí esperamos de manera, con esperanza, que algo bueno surja de esto que estamos viviendo, de esto que estamos atravesando. Claro, entonces dentro de lo que estás hablando nos podemos dar cuenta que el plan de Dios en nuestra vida es que no es que nosotros seamos el autor de nuestro camino, sino Él quiere ser el protagonista, es decir, aquel que esté en control, que dé la dirección. Y si Dios quiere dirigir mi vida, eso significa que mi vida no puede estar dirigida por mis propios intereses, sino que yo necesito primero buscar cuál es esa dirección de Dios. Y Dios se revela a los hombres estableciendo una dirección. No es que Dios se acomode al plan de uno, sino que nosotros debemos de acomodarnos al plan de Dios. Y eso es lo que nos hace diferentes a los cristianos, a los que conocemos al Señor. Nos hace diferentes del resto de las personas. Nosotros no queremos que nuestra vida sea lo que nosotros entendemos. Queremos que nuestra vida sea voluntad de Dios. Muchas veces buscamos esa voluntad de Dios como si fuera un misterio imposible de descubrir. Es decir, wow, es que, como decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Quizás hay algunos que piensan, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo la sé? Pero, hermano, hermana, familia que está aquí presente, nosotros tenemos una guía clara. Y es la Biblia. Sí. En la Biblia nosotros podemos encontrar la voluntad de Dios. Sí, por eso este segundo punto tan importante para saber si Dios dirige mi vida es ¿qué es realmente la voluntad de Dios? Porque Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para nosotros, Nelly. Y en ese plan debemos de tener claro que la gente a veces busca la voluntad de Dios como si fuera algo demasiado complicado, el poder percibirla. Yo no sé cómo Él me habla. Cuando la palabra de Dios nos dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, y esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, la voluntad de Dios en nuestra vida es que nosotros seamos santos. Y entre esa voluntad Dios quiere que nosotros amemos, Dios quiere que nosotros perdonemos, Nelly. Dios quiere que nosotros vivamos en pureza, que seamos humildes, que crezcamos espiritualmente. Y muchas veces nos preguntamos, ¿y cuál trabajo debo de escoger? ¿Dónde debo de vivir? ¿Con quién me debo de casar? Pero ignoramos que Dios tiene cosas más importantes que ya Dios nos reveló a través de su palabra. Entonces, mucha gente quiere conocer la voluntad de Dios, pero no está dispuesta a conocer lo que Dios dice en su palabra sobre su voluntad. Es que es complicado. Muchas veces tenemos una batalla con nosotros mismos. Es decir, pero ¿y qué tal si Dios me dice o Dios me deja saber que esto que yo realmente quiero no es lo que Él quiere? Y a veces tenemos un freno en nuestra vida de realmente si busco un poquito más, me voy a dar cuenta de que verdaderamente ese no es el plan de Dios para mí. Sí. Nosotros podemos tener esa resistencia en nuestra carne de que el Señor me pide que ame más, pero yo quiero mantener mi resentimiento hacia esta persona. Claro. O ¿qué pasa si leo la Biblia y el Señor me dice que tengo que perdonar, pero yo quiero seguir manteniendo esto que siento negativo hacia esta persona? O el Señor me pide que viva en pureza, pero yo quiero seguir murmurando o hablando de la otra persona. Entonces, muchas veces la Biblia nos confronta y nos deja saber, mira, la voluntad de Dios es que sean santos. De hecho, estamos viviendo un tiempo en el movimiento en donde nosotros le servimos al Señor de la Renovación Carismática Católica, en donde el lema, ¿no? Llamados a la santidad. Llamados a la santidad. Y se tocan todos estos temas de una manera tan brutal, como decimos los puertorriqueños, porque el Señor nos llama a ser santos. Sí. Y la voluntad de Él es que en todo lo que nosotros hagamos, eso nos ayude a llegar a esa santidad. Claro. Entonces, partiendo de esa santidad que nos habla Primera de Tesalonicenses, la santificación, mi vida tiene que ir dirigida a eso. Y hablaba sobre esa resistencia de poder reflexionar o llegar a la conclusión de que lo que yo quiero no es lo que Dios quiere. Y una vida dirigida por Dios es una vida en donde, como dice este segundo punto, buscamos lo que realmente es la voluntad de Dios, entendiendo que puede haber una gran dificultad entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere, pero entre esas dos, ¿cuál debería yo escoger? Pues definitivamente lo que Dios quiere para mi vida.
Claro, pero eso que dices, ¿verdad? Quizás las personas que están aquí conectadas van a decir, oye, pero qué fácil se escucha, pero qué fácil. Ujú. No, no es fácil. Nosotros hemos vivido Claro. momentos en los cuales, ¡ouch! La voluntad mía y la de Dios como que no concuerdan, ¿no? Y uno no quiere escuchar eso. Emocionalmente es como, wow, qué choque, ¿no? Lo que yo deseo no es lo que Dios quiere. Pero al final sabemos que si nuestra vida está dirigida por Dios, vamos a llegar a un puerto seguro. Claro. Si no está dirigida por Dios, pues Dios nos dice, utilizando mis propias palabras, bueno, a tu propia suerte, ¿no? Lo que vaya a suceder, Sí. yo no soy el responsable, Sí. porque esa no era mi voluntad. Correcto, y ahí partimos de que hay personas que quieren que Dios les revele los grandes planes que Dios tiene para su vida, pero están sumamente lejos de Dios. Entonces, a veces es como pedir instrucciones avanzadas cuando no necesaria, ni siquiera domina las básicas. Entonces, si yo quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida, yo necesito no estar lejos de Dios, tengo que acercarme a Él. Así que esa dirección divina suele aumentar cuando nuestra obediencia a Él aumenta. A mayor obediencia, mayor revelación de la voluntad de Dios. Por eso, si usted quiere conocer un poco más sobre la voluntad del Señor, tenemos un podcast dedicado a esto, sobre cómo uno conocer la voluntad de Dios, pero una vida dirigida por Dios, Nelly, es una vida que busca conocer la voluntad de Dios. Amén, amén. Y mientras estabas hablando de eso, estoy pensando en todos los procesos terapéuticos en los cuales he estado presente y he visto cómo pueden llegar personas que se sienten desorientadas. Pueden llegar personas que se sienten sin una dirección establecida o que se sienten que han tomado una dirección que no era la correcta. Y he visto cómo en estos procesos de terapia las personas se relocalizan en el lugar que Dios quiere. Esto es algo poderoso. He visto cómo hay personas que van en este rumbo y el Señor las lleva a ese rumbo y a esa dirección que Él tenía ya pensado para ellos. Sí. Y eso tiene unos resultados psicológicos en la persona. He visto personas que llegan con ansiedad que terminan el proceso sin sentirse ansiosos, sienten paz en su vida, en su corazón, en su alma, mejoran sus relaciones personales, ven el futuro con mayor esperanza cuando sienten que su vida va en la dirección correcta. Por eso, si tú estás aquí conectada, viendo este podcast y te estás sintiendo, wow, yo en ocasiones me siento como que no sé si estoy en el camino correcto, este podcast es para ti. Y te hacemos esta pregunta, ¿te sientes cómodo? ¿Te sientes satisfecha con el rumbo que tiene tu vida? Porque si no te sientes satisfecho y no sientes paz, es porque el Señor te está diciendo algo. Claro, claro. Y por eso en este tercer punto que queremos incluir, pero si aún no le ha dado like, le invitamos a que le dé like, que comparte esta transmisión, que comparta este mensaje, porque sabemos que Dios hará y hablará a su pueblo por medio de esto. Es el desprendimiento, la importancia del desprendimiento. La clave para escuchar a Dios es que usted se desprenda. Y aquí encontramos uno de los mayores obstáculos, y es que queremos escuchar a nuestro Dios, pero ya decidimos lo que queremos hacer. Y aquí es donde viene mucha gente que nos ha hablado. Y quizás has escuchado este comentario, Nelly. Bueno, yo le dije a Dios que si Él quiere eso para mí, que abra la puerta. Y si no lo quiere para mí, que la cierre. Y no se trata de esa forma. No puedo pretender que Dios haga su plan en mi vida, que Él me dirija, si ya yo he decidido lo que quiero hacer. Así que este desprendimiento de voy a soltar, voy a renunciar a aquello que tanto me llama la atención para buscar lo que Dios quiere para mí, me va a llevar a entender que si no suelto, realmente yo no estoy buscando la dirección de Dios. Si yo realmente, si quiero que Dios siga mis planes, realmente eso no es discernir. Al contrario, muchas veces podemos encontrarnos manipulando a Dios en medio de las oraciones y vendiéndole a Dios nuestra idea, nuestro plan. Y Jesús nos dijo en el libro de Lucas capítulo 9 versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, Jesús habla del desprendimiento como un requisito para poder seguirle. Desprendimiento en muchos sentidos es dejar a un lado lo que yo entiendo que es lo mejor para mí. Soltar, negarme a mí misma, soltar mis propios deseos, mis propios anhelos para que sean los anhelos de Dios. Entonces, así mismo pasó con la Madre de nuestro Señor Jesucristo.
nuestra Madre María, en el cual ella dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella no entendía todo, pero se puso a la disposición y quizás dejó a un lado el deseo de tener un casamiento con José de una manera, pues diferente, tradicional, no teniendo en la mente, ya yo estoy embarazada, soy una adolescente, ¿cuál era quizás su visión o su expectativa? Era la tradición, ¿no? Me voy a casar y todo va a ir acorde a esa tradición. Pero el Señor tenía algo muy diferente para ella, pero ella decidió desprenderse de lo que ya tenía establecido. Y quiero unir esto con el proceso terapéutico. O el proceso psicológico en nuestra vida. Muchas veces nosotros mismos nos establecemos las metas o las expectativas que tenemos de nuestra propia vida. Y cuando esas expectativas o metas no se cumplen o algo cambia, eso causa un choque en el cual nosotros comenzamos a pasar por un proceso de duelo, de darme cuenta de que lo que yo quería no pasó, lo que yo quiero nunca va a suceder, o eso no es lo que Dios quiere, y comenzamos a sentir diferentes tipos de emociones. Podemos sentir tristeza, ansiedad, podemos sentir coraje, y puede haber personas aquí conectadas que están en ese estado de ¿por qué no? ¿Verdad? Negación de que esto no era lo que yo quería para mi vida, y muchas veces estamos así, el Señor quiere llevarnos hacia una dirección y nosotros estamos en negación. Eso también es una respuesta psicológica ante cómo mi vida ha cambiado o cómo las expectativas que yo tenía de mi propia vida, el Señor las cambió. Sí, y cuando te escucho, viene a mi mente la importancia de, en este proceso, para ser dirigido por Dios, nosotros ser flexibles cognitivamente en nuestros pensamientos en cuanto al plan de Dios para mi vida, porque muchas veces podemos caer en como Job cayó, en donde Job pasó por una gran prueba, pero llegó un momento en que Job comenzó a cuestionarle a Dios sobre las cosas, y Dios comenzó a decirle, ¿y dónde tú estabas cuando yo creé el universo? Y comenzó a decirle, en pocas palabras, ¿quién eres tú para cuestionar lo que yo quiero para tu vida? Y muchas veces nosotros estamos tan aferrados a nuestra idea, a nuestra concepción de lo que es la felicidad, a nuestra concepción de lo que es mejor para nosotros, que no nos damos cuenta que Dios, a pesar de que no entendemos, tiene una voluntad que es buena, perfecta y agradable para nosotros también. Así que hoy te invitamos a darte cuenta, estás peleando porque las cosas no han surgido como tú quieres, te sientes inflexible entre lo que Dios puede querer totalmente diferente a ti. Entonces es importante que podamos nosotros trabajar en el desprendimiento. Sí, y cuando dices sobre la inflexibilidad, me encantó lo que trajiste, porque pues muchos de nosotros estamos rígidos en lo que entendemos que debe ser nuestra vida. Y eso que mencionaste de la flexibilidad cognitiva es una estrategia psicológica para trabajar con nuestros propios pensamientos y darles flexibilidad. ¿Qué significa flexibilidad? Darnos cuenta que la manera en la que estamos pensando es demasiado rígida y el Señor quiere que le des oportunidad a Él de obrar en tu vida. Sí. De hacer en tu vida. Definitivamente, testimonios que hemos escuchado de parejas que no pueden tener hijos, que decidieron adoptar, y cuando se dio esa adopción luego quedaron embarazados, y cómo el Señor utilizó la infertilidad durante un tiempo para producir algo en ellos que no se hubiera dado si no hubiera sido por la dificultad. Entonces hay veces que nosotros estamos tan centrados en lo que queremos a corto plazo o a mediano plazo que no nos damos cuenta que Dios tiene un plan a largo plazo para nosotros. Sí. Así que la importancia de desprenderme es soltarle el control a Dios de mi vida y decirle, bueno, yo quería esto, Señor, pero yo estoy dispuesto a dejarme guiar por ti. Amén, amén, amén. Y pudiéramos traer muchos ejemplos en este caso, pero mire, uno de los aspectos más importantes para generar esta flexibilidad cognitiva en nuestra vida es el Espíritu Santo. Amén, amén. Porque el Espíritu Santo nos da dirección, nos dirige. Jesús sabía que nosotros no podíamos caminar solos, sin la dirección del poder de lo alto, que es de Dios. Por eso en Juan capítulo 14, versículo 16, Él dijo y prometió, el
pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todo Amén. y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es el Espíritu Santo el gran director espiritual de nuestra vida. Amén. Y alguien me estaba diciendo en este fin de semana que fue poderoso en el encuentro de la renovación carismática, alguien me estaba diciendo que nos hemos... lo dijeron en una de las enseñanzas, nos hemos olvidado de pedir al Espíritu Santo como director de nuestra vida y hay personas que me dicen, mira, yo le pido al Espíritu Santo todo el tiempo, ven Espíritu Santo, dirígeme, pero ¿cuántos de nosotros quizás no le hemos pedido los últimos días al Espíritu Santo Definitivo. o en los últimos meses, Espíritu Santo, dirígeme? Porque nosotros como cristianos tenemos esa gran bendición que se nos fue dejada. Sí. Y es el Espíritu Santo. Muchas veces a mí me ha pasado, ¿qué hago? ¿Qué se supone que haga? ¿Qué se supone que haga? Y de momento me di cuenta, pero ¿por qué tengo que yo pensar qué hacer? Yo puedo pedir al Espíritu Santo que me muestre. Claro, y esto viene a mi mente mientras vas hablando, la importancia de dejarnos guiar. Y lo hacemos frecuentemente. Muchas de las personas que están aquí conectadas, Nelly, utilizan el GPS. El GPS como una herramienta para poder llegar a ese lugar, para poder... Bendecido sea el que se lo inventó, gracias. Ahí podemos conocer cómo está el tiempo, cómo está el tráfico, cuál es la ruta más rápida. Es decir, hay una posibilidad de poder entender. Y eso es prácticamente es la misma función del Espíritu Santo. Quizás puedes llegar por ti mismo porque conoces la dirección. Pero el permitirte ser dirigido por el Espíritu es saber si es lo que Dios quiere para ti, si vas a tardar más, si la vas a pasar realmente mal o si te vas a encontrar con algo inesperado que usted realmente no lo sabía. Y esto es parte de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. No que usted se vaya por su cuenta, sino esperar su dirección. Las personas que esperan la dirección del Espíritu llegan a ese lugar correcto. Hay otros que se pierden porque hicieron, o hay otros que llegaron mucho más tarde porque decidieron tomar sus caminos. Y lo ponemos de una forma simple y bastante básica para que usted pueda entender que así como usted confía en un dispositivo electrónico, que se le puede ir la señal, que puede no estar actualizado, que puede usted no tener hasta batería o perder la pila del artefacto, la guianza del Espíritu Santo realmente le lleva a usted a lo que usted y yo aspiramos, que es el cielo. Amén, amén. Él nos lleva directito. Directito, como cohete. Muchas veces estamos dando mucha vuelta y el Espíritu Santo nos puede llevar directo a donde necesitamos estar. Yo me he encontrado en esos momentos de oración en los cuales he estado ahí pidiendo por algo o preguntando por algo y realmente cuando uno va directamente a la palabra de Dios, uno puede recibir respuesta muchas veces rápido, hay veces que se tarda, porque el Espíritu Santo, ¿cómo nos guía el Espíritu Santo? ¿Cómo Él es nuestro director espiritual? Una de las formas es a través de la palabra. Nunca Dios se va a contradecir. Por eso que cuando leímos la palabra tenemos luz. Hay personas que me dicen, yo antes no entendía esto, pero cuando el Señor me llevó a este versículo bíblico, a este relato del Evangelio, eso cambió mi perspectiva, eso me hizo entender. Sí. Por eso una de las maneras en la que el Espíritu Santo nos guía es a través de la palabra. Y volvemos a zumbar esta pregunta. ¿Cuántos de nosotros leemos la palabra con frecuencia? ¿Cuántos de nosotros tenemos encuentros con la palabra de manera frecuente para conseguir dirección en nuestra vida? ¿Cuántas veces lees la palabra? Y esto no es para hacer un señalamiento o para decir, oye, qué mal estás. Es porque si estás buscando dirección, si tú me dices a mí, estoy buscando dirección, pues yo te diría, ¿has buscado en la palabra de Dios? Definitivamente, porque hay muchos cristianos que oran, pero no leen la Biblia. Y ellos dicen, bueno, pero todas las noches yo me arrodillo, yo le pido al Señor. Pero no es que no tan solamente tienes que pedirle al Señor, tienes que leer su palabra. El cristiano que solamente ora, pero no lee la Biblia, no conoce la voluntad de Dios, no conoce la dirección de Dios. Solamente usted le está pidiendo a Dios, pero Dios también quiere que conozcamos lo que Él diseñó para nosotros. Por eso también ese segundo punto en donde el Espíritu Santo nos guía es por medio de la iglesia. ¿Cuántos hermanos conocemos que oran,
que dicen tener una relación con Dios, pero no van a la iglesia, no se congregan, no se permiten escuchar lo que Dios tiene que decir a través de otros. Solamente ellos son los que oran en su cuarto y en su intimidad. Y nosotros tenemos que congregarnos, porque Dios utiliza el mecanismo de la iglesia para dar dirección y estructura a nuestra fe. Amén. A través de lo que nos dicen nuestros líderes, lo que dice en nosotros que somos católicos, lo que dice el Papa, lo que dicen los cardenales, los obispos, los sacerdotes, todo eso nosotros lo vamos a tener en cuenta. Y también todas las bendiciones que el Señor nos puede dar a través de un semejante, a través de otra persona con la cual puedo compartir. Quiero compartir esta anécdota. Estaba hablando con una hermana en la iglesia. De momento le estaba contando pues cuán difícil algunas veces son algunas cosas, cómo se necesita mucha paciencia en el caminar, etcétera. Y de momento, o sea, literalmente como 2 minutos después, se aparece esta señora que ni me conoce y entonces se detiene al frente mío y me comienza a decir, el Señor está con nosotros y hay que tener paciencia porque Él nos fortalece en el caminar. O sea, yo estaba hablando de eso con otra señora y de momento se aparece esta otra señora diciéndome eso que yo ni la conozco y ella me comenzó a dar testimonio de cómo el Señor en su vida la había fortalecido en esa área de la paciencia, en esa área. Y yo me quedé como, wow, o sea, ¿qué pasaría si yo no estuviese en este lugar, en este momento preciso? El Señor utiliza la iglesia para dar dirección. Porque quizás si yo hubiese estado en la calle, quizás una persona con la que me hubiese encontrado, quizás no me hubiese fortalecido tanto como las palabras de esta hermana que estaba en el Espíritu. Amén. Y por eso cuando sucede situaciones en donde vemos claramente el mensaje de Dios a nuestra vida, nosotros podemos tener paz. Podemos tener paz porque una de las cosas que nos refleja que estamos siendo dirigidos por el Espíritu es la emoción profunda de paz que nosotros podemos percibir, no una emoción pasajera, sino una paz estable que viene de la confianza y la certeza de que Dios ha establecido esto para mí y que Él tiene lo mejor para mi vida. Así que a veces la paz, a pesar de que podamos estar viviendo bajo una dirección de Dios, pudiéramos no tener paz al desconocer o no confiar que Dios está en control de nuestra vida cuando nos ponemos en control de Él. Amén, amén, amén. Así que eso es una de las respuestas de que si yo estoy caminando hacia adelante, ¿cuánta paz siento? Siento paz en el caminar, siento que las decisiones que he tomado me hacen vivir en paz o me hacen vivir en estrés, en inquietud, cambian mi vida. Por ejemplo, a veces hemos escuchado de personas que han decidido trabajar más y se estresan más y causa quizás más problemas de pareja. Entonces, ¿cuánta paz estás sintiendo con esa decisión que tomaste? Esto es solamente un ejemplo de los muchos ejemplos que pueden haber en nuestra vida. Y que en ocasiones no necesariamente porque viene de Dios tienes que tener una completamente paz, porque hay momentos en que la paz no necesariamente está presente, pero es voluntad de Dios, como por ejemplo, yo no siento mucha paz, pero Dios me está mandando a perdonar, o yo no quiero confesar mis pecados de lo que he hablado, y eso me pone incómodo o incómoda, pero Dios quiere que confiese mis pecados. Hablar la verdad puede sentirse incómodo, sin embargo son cosas que Dios quiere y aunque no necesariamente voy a sentir paz, pero la clave es buscar parecerme a Cristo en medio de lo que voy a hacer. Claro, porque lo que estás diciendo son otras emociones y a veces confundimos y decimos, no, yo no siento paz haciendo eso, y es que realmente estamos sintiendo algo diferente. Por ejemplo, estamos sintiendo miedo. Quizás el Señor te está diciendo, tú necesitas pararte y ser el líder del grupo, y tú dices, no, yo no siento paz con esa decisión, pero lo estás confundiendo con el miedo. Lo que sientes es miedo de hacer lo que el Señor te está mandando. Así que hay que también pedirle al Espíritu Santo ese discernimiento de qué es lo que realmente estoy sintiendo. ¿Estoy sintiendo una falta de paz? ¿O realmente esto viene de un miedo que tengo? Definitivamente. De un resentimiento que tengo, de esa incomodidad de tener que humillarme delante de otra persona. Así que también la clave es, ¿esto que estoy haciendo me acerca más a Cristo
o me aleja de Él. Eso también puede ser una Claro clave que sí, importante. claro que sí, muy, muy, muy importante. Y una de las señales que queremos darte es que cuando Dios dirige mi vida, la primera señal es que buscamos crecer en la santidad. Entendiendo que nosotros no somos perfectos, Nelly, pero ya no soy la misma persona que antes. Entonces, nuestro caminar en el Señor tiene que ser un continuo, no me puedo quedar igual. Es decir, tienen que ir cambiando cosas en mí. Y partiendo de que cuando Dios nos llama, dice su palabra que Él hace nueva todas las cosas, todo lo viejo pasó y aquí que todas las cosas son hechas nuevas, pero tiene que haber un cambio completamente en mí, moviéndome hacia la perfección o la santidad que Dios quiere para mi vida. Exactamente, el Señor busca esos cambios que muchas personas buscan cuando van a terapia. Uh-huh. Que las personas van a terapia diciendo, yo quiero sentirme mejor, yo quiero estar más feliz, yo quiero estar más en paz. Y nosotros como cristianos podemos decir, las personas que buscan ese tipo de ayuda están buscando acercarse a el propósito de Dios en sus vidas, que es llegar a esa santidad, ser felices aún en medio de las circunstancias, etcétera. Así que muy poderoso lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Entonces hay una segunda señal de que la persona está siendo dirigida por el Señor y son los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo dice Gálatas capítulo 5 versículo 22 al 23, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Sí. Cuando vemos esos frutos en la vida de las personas, nos podemos dar cuenta, esta persona está siendo dirigida por el Señor. Incluso la palabra de Dios nos dice que Jesús nos habló y nos dijo, y les dijo a los apóstoles, por los frutos los conoceréis. Es decir, la forma de ver si una persona realmente está siendo dirigido por Dios son los frutos. Los frutos son signos visibles que otros pueden palpar a través de nuestra vida. E incluso el apóstol Pablo nos habla de que nosotros somos cartas abiertas en donde las personas pueden leer lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y muchas veces los frutos no están condicionados al tiempo, sino a la apertura que le he permitido a Dios trabajar en mi vida, la disposición que he tenido, cuánto me he congregado, cuánto he dedicado en oración, cuánto he obedecido, cuánto me he desprendido, cuánto he leído la Biblia. Así se construyen los frutos. Así que no porque lleve X cantidad de tiempo significa que van a haber frutos mayores en mí. Se esperaría, pero no necesariamente, porque puede haber otra persona que sí le haya permitido a Dios trabajar y acceder a todas esas áreas de la vida donde Dios, este hermanito que lleva menos tiempo, no le ha permitido a Dios. Entonces, los frutos son señales para dejarnos saber, estoy trabajando en el espíritu y estoy muriendo la carne. Así que esos frutos muchas veces no tan solo los debo de notar yo como individuo, sino que la gente que está alrededor de mí debe de alguna forma reflejar o notar esos frutos. Cuando nos dicen, pero ¿qué paz tú transmites? Ay, pero wow, qué tranquilo te ve en esta situación. Pues genuinamente son signos de que Dios opera en la vida de una persona. Amén, amén. Uh-huh. En estos días una persona, yo le comenté eso mismo, o sea, te notas súper tranquila, súper en paz en medio de las dificultades. Sí. Y me contestó de una manera que fue, lo he tenido que hacer, he tenido que permitirle a Dios que trabaje en mí. Y muchas veces para llegar a esos frutos que estabas mencionando, hay que permitirle a Dios que trabaje en nosotros, como dijimos hace un ratito atrás, negarnos a nosotros mismos. Por eso entonces se da esa tercera señal de que el Señor nos está dirigiendo, que es que pecamos menos. Importante, sí. Todavía tenemos las mismas luchas, las mismas dificultades, podemos caer, pero ya no hacemos las paces, es decir, ya no estamos mano a mano con el pecado, sino que ya lo rechazamos. Sí, incluso evitamos, como dice la palabra del Señor, evitamos ocasión de caer. El evitar ocasión de caer es ya tener una conciencia de que esto no le agrada a Dios, de que esto me aleja de Dios y por tanto evito momentos en donde me pueda ser vulnerable para caer en el pecado. Y esto es una muy buena señal para darnos cuenta si realmente estamos dirigidos por Dios, porque se esperaría que en esta vida de pecado nosotros vayamos reduciendo la frecuencia en el pecado. Amén, amén. Tenemos que ser congruentes con lo que hemos recibido de Dios. Si nosotros decimos creer en Él, amarle,
pedirle a Él que nos dirija, nosotros necesitamos trabajar en esa área de nuestra vida. Amén, amén. Y hay una cuarta señal de que estamos siendo dirigidos por Dios, y es que amamos a Dios. Y amar a Dios es desear estar más con Él. Es cuando está en la iglesia, no estar pendiente al reloj para ver cuándo se va a acabar y decir que ay, que mucho se extiende. Nos comentaba un hermano sobre cómo en otros lugares realmente hay una resistencia de ir a eventos porque queda lejos, porque pues el retiro dura mucho tiempo, cuando realmente el buscar al Señor conlleva que desde tu tiempo que te esfuerces por encontrarlo. Así que cuando amamos a Dios, deseamos estar con Él, deseamos orar, deseamos ir a la Eucaristía, deseamos confesarnos, deseamos estar en la adoración, porque es parte de pasar tiempo con Dios y es parte de amarlo. Amén, amén. Esa señal es muy poderosa en nuestra vida, al igual que esta quinta señal. Tenemos paz en medio de las pruebas. Amén. Esa persona que es dirigida por el Señor, como sabe que el lugar en donde está fue dirigido por Dios, o sea, no vine aquí por mis propias fuerzas, no llegué a este lugar porque quise hacer lo que me dio la gana, sino que fue Dios quien me trajo aquí, se da cuenta de que en medio de las pruebas puede tener esa paz, porque dice Juan capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. Es decir, cuando vivimos y caminamos, cuando es el Señor quien nos lleva de la mano, Ajá. nosotros sabemos que Él nos da de su paz. Amén. No nos visualizamos a nosotros mismos como alguien totalmente separado de Dios, sino que ya estamos en Dios. Como dice Pablo, Amén. Vivimos, morimos, existimos para Dios, para vivir en Él. Entonces, aquel que tiene esa señal, esa quinta señal de que está dirigido por Dios, es aquel que en medio de las dificultades tiene paz. Amén, amén. Y el Señor, eso es lo que quiere crear en ti. Quizás hoy estás pasando por un tiempo difícil y te sientes que no tienes paz, pero como hablábamos en el episodio anterior, y si no lo ha visto, usted corra para allá como el correcamino. La paz depende de esa relación con Dios, y es algo que Dios quiere darnos para que en medio de lo que estamos pasando podamos sentir tranquilidad y paz en medio de la circunstancia. Este segundo punto que nos lleva a conocer que tenemos una vida en Él y dirigida por Dios es que hay cosas también que una vida dirigida por Dios es aquella que puede percibir y escuchar a Dios. Amén. Pero hay cosas que muchas veces no nos dejan escuchar a Dios. Por ejemplo, el pecado persistente, el pecado que dice la palabra de Dios que endurece el corazón, el pecado nos aleja de Dios, el pecado da fruto a la muerte, no tan solo muerte física, sino también muerte espiritual. Y el pecado persistente puede ser una barrera para que yo pueda ser dirigido por Dios, porque Dios no puede entrar en un corazón o en un alma que está obstinada en hacer el mal. Definitivamente que cuando tenemos eso es un estilo de vida. Podemos llamarle hábito, estilo de vida que la persona ha decidido tener. Entonces, cuando ya tenemos ese estilo de vida, le cerramos las puertas a Dios de tener una obra, de hacer una obra en nosotros. Por eso muchas personas dicen, fulano necesita ir a un retiro. Claro. Fulano necesita ir a esta actividad, porque muchos de nosotros sabemos que muchas de esas puertas que se han cerrado a Dios en los retiros se abren. Claro. Porque es como ahí, más de 24 horas, 72 horas, encima, tratando de que la persona abra su corazón. Pero muchas veces esta vida que has creado de ser persistente en el pecado no le da la oportunidad a Dios de obrar. Sí, definitivamente. Otro de los puntos que hace difícil escuchar a Dios es el orgullo. El pensar que yo sé más que Dios y que a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer y las cosas se hacen a mi manera. Esa dificultad de poder entender que necesito ser humilde para que Dios pueda entrar en mi vida. Caer en la soberbia, y esa soberbia me lleva a no darme cuenta que Dios quiere algo mejor para mí y que no todo lo sé. Y eso pasa mucho, porque cuando tenemos soberbia y orgullo, hasta delante de las demás personas le decimos, no, yo estoy bien. Claro. Yo estoy bien. ¿Qué hice yo mal? Yo no he hecho nada mal. Entonces, eso de yo no hacer nada mal es como dice la palabra de Dios, es el comienzo de la caída. Sí. El ser soberbio, ahí ya, cuando somos soberbios, orgullosos, ya entonces es el comienzo de
de otros tropiezos. Claro. Pero otra cosa, otro detalle que necesitamos evitar en nuestra vida son los ruidos excesivos, es decir, la sobreexposición a las redes sociales, la sobreexposición al entretenimiento, a las distracciones, que nunca hacemos silencio, ¿verdad? Como cuando hay gente que nos dice, no, yo voy para un retiro de silencio. ¡Wow! La gente se sorprende. ¿Cómo que tú vas para un retiro de silencio? Eso está muy fuerte porque estamos sobreestimulados. Y esas son las cosas que tenemos que evitar en nuestra vida. Porque cuando estamos demasiado estimulados, no podemos escuchar la voz de Dios. Es como si tuvieras unos audífonos aquí puestos con cancelación de sonido externo. Tú te lo pones y Dios te puede estar diciendo y tú no lo vas a escuchar. Claro. Entonces, muchas veces ese es el entretenimiento. ¿Cuánto estoy pegada del teléfono? ¿Cuánto estoy pegada del televisor? ¿Cuántas actividades quiero hacer? Sí. ¿Cuántas veces nos envolvemos en muchas cosas? Y muchas veces la razón para envolvernos en tantas cosas es no estar solo con nosotros mismos. Sí. Nos produce incomodidad el darnos cuenta que tenemos situaciones que resolver, que hay cosas que tenemos que ordenar en nuestra vida y evidentemente ese ruido excesivo muchas veces no nos permite distinguir la voz de Dios. Otro de los puntos es que hay algunos factores psicológicos que pueden afectar el poder escuchar a Dios, como por ejemplo un estado de ánimo ansioso, relaciones donde haya dependencia emocional, la necesidad constante de sentirme aprobado, validado por otros, así como experiencias de heridas pasadas pueden dificultar el poder escuchar a Dios. Pero hoy queremos, y en este último punto de una vida dirigida por Dios, es que tiene sensibilidad al Espíritu Santo. Muchos eventos donde hemos hecho retiros, donde hemos estado adorando a Dios, todos están en el mismo lugar, pero no todos perciben a Dios de la misma forma. No todos tienen la misma experiencia con el Espíritu Santo. Una de las cosas que hemos hablado tiene que ver mucho con el pecado, pero también tiene que ver con que no hemos desarrollado esa sensibilidad al Espíritu, así como el músculo se ejercita para poder crecer, la relación y la sensibilidad al Espíritu Santo también entrenamos ese oído espiritual. Así que ese punto número 1 para desarrollar esa sensibilidad es una oración diaria. Un cristiano tiene que orar a Dios diariamente. Amén. Diariamente para mantener esa relación con Él, mantener esa relación con el Espíritu Santo. Como decíamos anteriormente, ven Espíritu Santo y ayúdame. Ayúdame Espíritu Santo a tomar estas decisiones. La oración diaria, leer la palabra. Dios habla mucho a través de la palabra. Sabemos que, de hecho, una persona me comentaba hoy, siempre que abro la Biblia, me está diciendo lo que yo necesito escuchar o lo que me está pasando. Poderoso. Wow, eso está brutal. Claro. O sea, cada vez que lee la palabra de Dios, encuentra respuesta para su vida. Es el mismo Dios quien te está hablando. No hay casualidades aquí. No hay casualidades. Y hay personas que dicen, ¿qué casualidad? No es casualidad. Querido hermano. Es diosidad. Es diosidad. No es que suerte. No. Es diosidad. Otro hábito importante, hablamos del hábito de la oración, hablamos del hábito de la palabra. Otro hábito importante es la Eucaristía. Aquellos que van a la Eucaristía sienten mayor dirección y claro, mayor conexión con Dios, porque cuando estamos allí celebrando la Eucaristía, entramos en ese misterio de la fe, de que, Señor, estoy aquí contigo, tú que viviste, que sufriste, que pasaste por tanta tribulación, te entregas por amor. Ayúdame a pasar esta tribulación, a entregarme por amor, a ser, como decía ayer una hermana en una enseñanza, a ser ese Cristo vivo. Ayúdame a ser esta persona que yo necesito ser para tu gloria. Definitivamente, Dios a través de este podcast te está hablando. Y la pregunta no necesariamente es si Dios dirige mi vida, es si le he dejado realmente dirigirme a mí. Porque Dios definitivamente quiere dirigirte, quiere dirigir tus pasos, quiere darte paz, quiere darte dirección, pero Dios quiere que nos dejemos dirigir. La Biblia habla de hombres que se fueron por su camino y al irse por sus caminos tuvieron consecuencias, pero Dios, no importando por dónde decidimos irnos, Él nos puede llevar nuevamente a nuestro propósito.
Jonás es el ejemplo de que hay hombres que no quieren dejarse dirigir, pero que aún yéndote por el camino equivocado puedes volver a la voluntad de Dios. Así que no importando dónde has caído, cómo te encuentras, cuánto llevas sin orar, cómo está tu relación con Dios, hoy es una nueva oportunidad para que le puedas decir al Señor ahí donde te encuentras: Señor, quiero dejarte dirigir mi vida y que tú tomes el protagonismo en mí. Así que te invitamos y te damos gracias si has permanecido hasta este punto del podcast, porque para nosotros es muy importante que no tan solo escuche el intro, sino que también le permita a Dios hablarte a través de estos 50 y pico de minutos. Así que muchas gracias por estar aquí conectado, por seguir escuchando cómo el Señor puede dirigir tu vida y queremos llegar a ese punto de ser como Samuel, que dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 3 versículo 10, habla Señor que tu siervo escucha. Amén. Queremos llegar a ese punto de que sea el Señor quien hable y nosotros damos un paso al frente. No que nosotros damos el paso al frente y después le preguntamos a Dios: Señor, ¿está bien? ¿Está mal? Señor, sí, dime. cierto. No, Samuel le decía: habla, Señor, que te escucho. Y luego de escuchar, entonces damos ese paso. Amén, amén, amén. Dios les bendiga. Será hasta un próximo episodio. Bendiciones.